Cuali, Tonali. Bueno, hoy estamos de nuevo con los alumnos del GEA González y con Alan Martínez, que es freelancer, ¿no? Le está haciendo, él se va por la libre, pero a pesar de estar por la libre, le gusta la ciencia, ¿no, Alan? Libre, pero científico, Así ¿no? es. Eso es Sí, todo. un Muy poquito. bien. Y entonces hoy vamos a ver precisión o imprecisión según grade. Y entonces aquí tenemos una presentación que nos prepararon estos muchachones. ¿Y qué te parece, Laura, si empiezas con la primera diapositiva, Alan Martínez con la segunda y así nos vamos yendo? ¿Sale? Sale. Entonces, venga, estimada Laura. Bueno, el intervalo de confianza es una medida que va a ver la variabilidad entre las medias de la población. Entonces, es muy importante que estos valores en el intervalo de confianza, el valor que se escoge, bueno, es un 95%. Este valor de 95% quiere decir que las variables van a caer, o sea, los pacientes o los casos van a caer dentro de ese rango de 95%. Y esto es lo que le da un valor real a esta variable. Luego, existe una relación inversa entre la amplitud del intervalo de confianza y el tamaño muestral o la precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si el intervalo de confianza es muy amplio, es decir, que hay variaciones muy grandes entre el número más pequeño y el número más grande, esto nos está hablando que nuestra muestra no es, o sea, no es homogénea, sino que hay diferencias en la muestra. Entonces, al haber un intervalo de confianza muy amplio, nuestra precisión es más pequeña, o sea, es menor. Si el intervalo de confianza es muy corto, esto quiere decir que la muestra está muy homogénea, que se seleccionaron a los pacientes del tipo de variable que se necesita y que entonces pues vamos a tener un intervalo de confianza pequeño. Ok, ¿lo entienden esto perfectamente bien matemáticamente, Alan? Este punto es muy importante. O sea, todo lo que acaba de decir, todo lo que acaba de decir Lau es totalmente cierto. ¿Pero lo entienden matemáticamente? ¿O quieren que hagamos un ejercicio para entenderlo matemáticamente? ¿Se saben La verdad, la fórmula del intervalo de confianza del 95? sí, ahí la pusimos, está más adelante. Ajá. La fórmula general, porque aquí... Yo tengo un Excel en donde puse la fórmula para hacer Ok, pero lo tengo como en mi ahorita computadora. vamos a hacerlo para todo el mundo, entonces, ¿qué te parece si empezamos con esta fórmula, que sería la fórmula del, ¿qué te parece si empezamos con la fórmula de la media? Ah, ok, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la media? Pues la sumatoria de todo y dividido entre el conteo total. Entre la n, ¿no? Ajá, la N. Y después, ¿cuál es la fórmula del error estandarizado? Lau. O Alan. La raíz cuadrada de la media, ¿no? Es la desviación estándar entre Perdón, de la desviación estándar, disculpe. la raíz cuadrada de n. Esto es muy Ok. importante porque tiene que ver con esto que decía Lau. Entonces, ¿qué es lo que hago como médico? Bueno, lo que hago como médico es que, necesito dibujar aquí una figura. Luego, lo que hago como médico es seguir adelante con la distribución normal, ¿sí? Entonces, tengo esta distribución normal y esta distribución normal tiene algunas características. ¿Cuáles son las características por las cuales nosotros, los médicos, utilizamos la curva normal todo el tiempo, Alan? ¿Cuál es esa característica? Que la población se distribuye equitativamente de un lado y otro de la media. Ok, bueno, pero eso no lo usamos en medicina. O lo usamos poco. ¿Qué es lo que más utilizamos en medicina?
Pues para saber cuáles son los puntos de corte de medidas, de pruebas diagnósticas. Okay. Sí, eso lo usamos. Bueno, pruebas de control, tamizaje, etcétera, sí. Sí, eso lo usamos mucho, tienes toda la razón. Y entonces, lo que tú dices es que tenemos unos puntos de corte para saber si algo es normal o anormal, en donde aquí tengo 5, ¿no? Donde estaría el 5% de la población y el 95% de la población. Muy bien. Entonces, para saber si algo es normal o anormal, si un valor es normal y anormal. Pero esto que decías, Laura, que es lo más importante de la curva normal, ¿cuál es? ¿Qué fue lo que dijiste hace rato? De todo lo que dijiste. ¿Por qué es tan importante la curva normal para nuestra práctica clínica? Por la amplitud de la misma, ¿no? Lo que decía. Lo que nosotros buscamos es que no sea tan amplio. Lo que buscamos es que sea corto. Lo que yo rescato en lo que dijo Laura es que la mayor parte de los pacientes se van a comportar de manera similar. Es decir, la mayoría, el 50% de los pacientes, la mayor parte de los pacientes caen en la media. ¿Se entiende esto, Ana? O sea, cada vez que yo opero, lo que me espero es que la aorta esté en ese lugar, espero a que va a haber algunas variaciones, pero a pesar de que haya esas variaciones, siempre, la mayoría de las veces que entre a operar, van a caer siempre a la mitad, ¿ok? Pero después viene un concepto de error estandarizado. Esta sería la media. ¿Estás de acuerdo? ¿Alan? Sí, doctor. Sí, así es. Y ahora, ¿qué es el error estandarizado? O el error muestral, o el error de muestra. Bueno, es un error que puedo tener porque no tengo todos los datos. ¿Se entiende? Entonces, pues como no puedo tener todos los datos, puede ser que no caiga exactamente en ese lugar de la media, pero puede ser que esté en algún lugar entre un lado y otro de la media. Es decir, esta media también se puede desviar a un lado o al otro. Ay, Dios. ¿Sí? Esta media también se puede desviar de un lado al otro, así. Es decir, puede estar entre la media real, puede estar en algún lado de un lado al otro. ¿Ok? Entonces, este lo voy a quitar. Entonces, para eso hay una fórmula que nos puede decir qué tan certera es esa media. ¿Sí? Y entonces la certeza de la media es el intervalo de confianza del 95%. ¿Que me podría repetir otra vez lo que dijiste de qué es un intervalo de confianza del 95, Laura? Sí, el intervalo de confianza del 95 indica que los pacientes o la muestra se va a encontrar en el 95% de los casos dentro de los parámetros que nosotros estamos considerando para entrar dentro de esta curva y que solamente un 5% de los pacientes van a quedar fuera de este intervalo de confianza. Ok, si tú me pudieras decir cuál sería el intervalo de confianza de ¿dónde lo señalarías? Tengo 5, 25, 75 y 95. ¿Dónde señalarías que de dónde a dónde iría el intervalo de confianza? ¿De qué número a qué número iría el intervalo de confianza que tú nos estás narrando? O sea, si el más alto es 95. ¿Sí? Entonces el intervalo de confianza, ahorita le digo. ¿Sí? ¿Iría de qué número a qué número? De aquí aquí en la curva. En la que estás viendo. Ajá, iría como del 5 al 93. Del 5 a, bueno, digamos entonces, ahora te voy a poner lo más. No, un poco más del 5, como del 7 al 93.
3. Ya entendí lo que dijiste. Ahora, ¿qué te parece si pongo aquí un 0 y pongo aquí un 100? ¿Te gusta más así? Ajá. ¿De dónde iría ahí el intervalo de confianza al 95? Pues de 2.5 a 97.5. Ok, bueno, más o Y menos. dejando, o sea, 2.5 de un... Ok, Quedarían 2.5 de un lado y 2.5 del otro. ¿tú qué opinas, Alan? ¿Este sería el intervalo de confianza al 95? No, debería ser más angosto. Entonces, ¿qué es el intervalo de confianza del 95? Esta sería la varianza. Ajá. Esta sería la varianza. Y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Desviación estándar al cuadrado. Esa es la varianza, es decir, 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 desviaciones estándar a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el intervalo de confianza del 95, Alan? Pues es una probabilidad, como su nombre lo dice. Entonces, básicamente nos va a dar un rango en el que, por probabilidad, que sí influye la desviación estándar, nosotros vamos, digamos, si eligiéramos al azar a 100 de esos pacientes de esa muestra, o no necesariamente de esa muestra, sino de esa población o de ese universo, entonces sería el rango en el cual el 95% de las veces encontraríamos el valor. Es decir, yo no lo puedo estimar, pero yo calcularía que, por ejemplo, sería entre 30 y 70 o 30 y 60. Tú Una cosa calcularías así. aquí entre 30 y 70. Más o menos. Sí, digo, es obviamente un cálculo estimado, Sí, ¿no? claro. Necesitamos la fórmula. Sí, claro. Entonces es más corto que la desviación estándar. Mucho más corto Pues, que una desviación estándar. Ahora sí, claro. vean ahora la fórmula. La fórmula general del intervalo de confianza es buenísima, porque lo que nos dice es que califica a la media. La fórmula dice así: el intervalo de confianza es igual a la media más menos la multiplicación de zeta de alfa. ¿Qué es zeta de alfa? El error. ¿Cuál error? O sea, el vértice, o sea, los puntos, el alfa, digamos, el punto 0,5. El alfa es el error tipo 1. El error Sí. tipo 1, que sería el azar. ¿Qué tanto influye el azar en esta circunstancia? Y entonces, hoy en día sabemos que esta es una constante. El zeta de alfa es 1.96. ¿Sí? Ah, ok. Que esto es igual a un valor de 0.05, que es el valor de P. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando la Exacto. P vale 0.05, este vale así. Pero también puedo tener otros valores de alfa, como por ejemplo los que yo utilizo para hacer más fácil la clase, que es que alfa valga 2. Cuando alfa vale 2, entonces la P es como la que utilizan los genetistas, Punto 0,000. 0.01. ¿Ok? Es lo mismo. Los dos son no estadísticamente significativos. Entonces, aquí alfa será qué tanto se desvíe, que sería 2 veces, se desvía 2 veces. Doctor, ¿no sería .01 en vez de .001? Sí, perdóname. Sí. Ok. ¿Sale? Z de alfa. Y este Z de alfa multiplica al error estandarizado. Es 2 veces el error estandarizado de un lado hacia el otro. ¿Quedó claro? Entonces, ahora sí, vamos a volver a intentar hacer una nueva definición de intervalo de confianza del 95. ¿Cómo lo definirías ahora, Laura? Es la media multiplicada por el error, la zeta de alfa, que es el error por el error por azar, El error tipo por por el error el error estándar. Muy bien, esa es la fórmula. Pero ¿cómo se lo dirías a tus colegas, Alan Martínez? Imagínate que tienes colegas cirujanos y a los cirujanos de repente no se les da las matemáticas.
Bueno, ni a los pediatras. Claro. ¿Cómo se lo dirías? Pues básicamente sería ok, si es el error alfa por el error estándar. Pues el error estándar depende de la desviación estándar. Entonces, básicamente lo que le podría decir es que es la probabilidad de que se equivoquen, o más bien dicho, de que no se equivoquen, cuando hagan digamos, si estamos hablando de una cirugía o una prueba, la probabilidad de que esa prueba no se equivoquen al realizarla, ¿no? Para obtener los valores que se encuentran dentro del intervalo de confianza. Ok, ¿qué tal esto? Digamos, ¿Qué tal esto? El intervalo de confianza es qué tanto se distribuye la media o qué tanto se mueve la media en el 95% de las ocasiones a partir del tamaño de la muestra y a partir del azar. ¿Qué tanto se mueve la media? ¿Qué tanto esta media se puede mover? O los rangos de la media a partir del error por el muestreo y a partir del azar. O qué tanto se mueve la media a partir del azar. ¿Qué tanto se mueve la media a partir del azar? Y entonces vamos a hacer un par de ejercicios para poder entender por qué esto depende del tamaño de muestra, como nos lo dijo Laura. ¿Sale? Entonces vamos a hacer el primer análisis. Entonces tengo una media de edad. ¿Qué les parece si tengo una media de edad de 15 años? ¿Sí? Y la desviación estándar es de 1. ¿Ok? Pero tomé una muestra solamente de 10 pacientes. ¿Podrían calcular ustedes cuánto es el error estandarizado? Pues sí, ¿Sí? Punto 1. con la fórmula, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto Punto sería? 1, ¿no? Ah, no, pero es la raíz de n. Ajá, desviación estándar por la raíz de n. O sea, Ajá. hay que sacar la raíz de n. Es 1 entre, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 10? 1, 10 por 10. Ah, quién sabe. No, bueno, Ahorita te vemos. lo pongo más fácil, así para que no te cueste trabajo. Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 10 es 3.10. Sí, te lo puse más fácil para que no pongas 3.11, te lo puse de 9. Ajá, entonces es 3. Okay. La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Cuánto es 1 entre 3? Punto 33, ¿no? Ok, entonces tú dirías que el error estandarizado iría de 15 años más menos 0.33 menos 0.33. ¿Ok? Sí. Ahora vamos a incrementar el tamaño de muestra. En lugar de que sea 9, van a ser 90. ¿Cómo queda este 1 entre, cuál sería la raíz cuadrada de 90? La desviación. 30, ¿no? En teoría, sí, debería ser 30, ¿no? Vamos a ver. No. Es 9.48, doctor. 1 entre 9.48. ¿Cuánto es eso? Punto 10. 0.1. ¿Vieron cómo bajó? ¿Vieron cómo el error es menor? Entonces, si yo calculara el error del primer caso, sería un error de 0.33 hacia un lado y 0.33 hacia el otro lado. Y en el segundo caso, con un cálculo de tamaño de muestra más grande, este se reduciría. Sería más certero en dónde va a estar esta media. ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos a hacer el intervalo de confianza del 95. Saldría 0.10, ajá, ahí está. Vamos a hacerlo primero con 9 pacientes, que sería 1 sobre 3, con 0.33. Y entonces tendríamos que el intervalo de confianza de la media sería igual a 15 años más, o sea, porque tiene dos niveles, el superior o el inferior. ¿Más cuánto? 1.96 por 0.33. Claro, ya dijimos que el 1.96 no me gusta porque como soy pediatra, pues entonces tengo que hacer, ¿no? No me sé la tabla del 1.96, pero me sé la del 2.
2 por punto 33, Alan. 0.66. Exacto. 0.66. Y esto es igual a 15.66 en el intervalo de confianza más alto. Tengo que la media es de 15 y en este caso el intervalo de confianza iría de 15.66 ¿a cuánto? ¿A cuánto, Lau? ¿Cuál sería el inferior? Bueno, el inferior lo obtengo restando. Pues sí, menos 15.66. ¿Cuánto sería? 14.34. ¿Sí se entiende? Entonces, el intervalo de confianza de este valor iría de aquí, 14.34, a 15.6. Es decir, que la media está fluctuando entre 14.34 y 15.66, el valor real de la media. ¿Se entiende esto? ¿Alan? Sí. ¿Sí? Sí. Podrían volver a decir otra vez podrían volver a ver esta relación, esto que estamos diciendo sobre intervalo de confianza, y qué le cambiarían a esta definición que pusieron ustedes. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es la precisión con la que se realiza la estimación de los límites. Ve despacito. La precisión. ¿Variabilidad Ajá. de quién? De la media. Claro. Variabilidad de la media obtenida en un estudio y la media real de la población. ¿Por qué la media real de la población? Porque utilizo el error estandarizado, que es más el azar multiplicado por el azar, que me da lo que podría ser de la población en general. Entonces, cuando estoy viendo un intervalo de confianza, lo que veo es el resultado que tiene el estudio y lo contrasto con lo que podría pasar en el mundo real. ¿Sí, Lau? ¿Podrías volver a leer esta definición? A ver si a ti te queda más claro. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es la variabilidad de la media obtenida en un estudio y la media real de esa población. ¿Te queda más claro? Es la media. Y puede ser la media de riesgo, puede ser la diferencia de medias, puede ser cualquier cosa, pero al final de cuentas siempre es el efecto medio, es el 50% de los casos. Me ha tocado congresos, Alan, que los cuates dicen, ¿qué es un intervalo de confianza del 95? Y dicen, ay, es que si repito el estudio 95 veces, ¿cuántas veces me va a salir en el mismo lugar? Y eso no es cierto. ¿Se entiende? Porque no es que vaya a salir en el mismo sitio, sino que vaya a salir la media. Es el efecto medio. ¿Se entiende la diferencia? Sí, la media de lo que está estudiando, ¿no? De la variable, pues. De la O variable. si estás haciendo, por ejemplo, una ANOVA, puede ser la media de las medias, ¿no? Depende de lo que reportes tú el intervalo de confianza. Exacto. Entonces, por eso aquí la palabra media es muy importante. Ahora, ¿nos podrías leer, Alan, el siguiente, el conjunto de valores? Sí, ¿cuál conjunto de valores? Dice, estamos en la definición de intervalo de confianza. Ah, ok, perdón, creí que la tabla que habíamos puesto. Ok, el conjunto de valores con distribución normal en el que se encuentra con alta probabilidad el valor real de la media de una variable, ¿no? Sería. ¿Qué te parece la definición? ¿Lo podrías volver a ajustar con esto que acabamos de aprender? El intervalo de confianza es... Pues más que el conjunto de valores, yo lo definiría como el rango, ¿no? Conjunto de valores o el rango de Otra vez de la media. la media,
con distribución normal en el que se encuentra con alta probabilidad el valor real de la misma. Yo le quitaría con distribución normal porque casi siempre siempre usamos nosotros riesgo. Y entonces cuando usamos riesgo, convertimos las variables en logaritmo para que tengan distribución normal, ¿no? Entonces nosotros decimos, fumar tiene riesgo de cáncer. Si no le doy el antibiótico, tiene riesgo presente ausente. Entonces yo le puedo quitar esto de distribución normal para poder decir, es el rango de la media de riesgo o de lo que sea, en el que se encuentra con alta probabilidad, o sea, con un 95% tomando en cuenta el azar, o si lo multiplicamos por 2, con un 99%, ¿sí? De que el valor real ¿de quién? De la media. De la media. De la media de riesgo. El riesgo medio, no todo, sino el riesgo medio de que algo funcione. ¿Sí? ¿Se entiende? Y tú, Lau, ahora vamos a ver la última definición que aquí pusiste. O sea, existe una relación inversa entre la amplitud del intervalo de confianza y el tamaño del muestral, y eso es la precisión. Perfecto. Ahora sí ya nos quedó, ¿no? Existe una relación inversa. ¿Por qué? Porque se basa en el error estandarizado. Y el error estandarizado, como toma en cuenta la desviación estándar y la raíz cuadrada de la n, entonces toma en cuenta qué población estás teniendo, ¿no? A mayor población, el intervalo de confianza se hace más pequeñito. A menor población, el intervalo de confianza se va a hacer más grande. Entonces, ¿les quedó mejor esta definición? Sí. ¿Sí? ¿Ya la pudieron captar un poquito mejor, Alan? Alan creo que ya se puede parar. Muy bien. Es que el internet está... Horrible. Vale. Entonces, ejemplos de intervalo de confianza y precisión, Lau. Ok. Este es un estudio comparativo entre dos fármacos A y B para la prevención del EBC, que es enfermedad vascular cerebral. Y están midiendo si el tratamiento les da una prevención. Entonces, aquí tenemos con EBC sí, 10 pacientes EBC que no les da 250, con un total de pacientes en el grupo A de 260, y en el grupo B el tratamiento se lo dieron a 522 pacientes, de los cuales 42 hicieron un EBC y 480 no hicieron un EBC. Entonces, con esta tabla de contingencia es que se puede calcular el intervalo de confianza y la precisión. Ok. Entonces, ¿qué sería lo primero que hay que sacar aquí? Lo primero que hay que sacar es el valor medio del OR, o de la reducción absoluta de riesgo, ¿ok? Sí. ¿Sí? Ese sería... La primera... Ese sería el primer punto, ¿ok? Entonces, ya tengo la media de esto, ¿sí? Y ahora tengo la precisión que va entre 3.5 y 4.9 en el cálculo del intervalo de confianza del 95%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo terminarías diciendo que es este intervalo de confianza del 95? O sea, el intervalo de confianza para el fármaco B tiene un valor entre 0.9 y 7.5. Esto es ¿cómo se llama? Es un intervalo pues muy amplio, ¿no? Sí. Y además va de, o sea, -1, o sea, el 1 es la medida, como sería la medida 0. Entonces, tener 0.9 es en contra y 7.5 es a favor. Entonces, sí es un... 0.9 positivo todavía me sigue dando que... ¿Mandé? 0.9 positivo todavía me sigue dando que es mejor, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? La reducción de riesgo sí, ¿no? Nada más. Sí, reduzco el riesgo tantitito, pero lo reduzco. Sí. Aquí sería que los dos tuvieran los mismos valores.
Los mismos signos. Si fuera negativo, entonces sí te diría que no es estadísticamente significativo. Mira cómo voy a intentar hacerlo ahora aquí con OpenEpi, ¿no? Entonces, me voy a ir a OpenEpi ahora para poder hacer el cálculo. Entonces, estoy aquí en OpenEpi en tablitas de 2x2 e introduzco los datos. Entonces, lo que estábamos viendo es que aquí en exposición va fármaco A contra fármaco B. Y aquí arriba viene EBC positivo y EBC negativo. Y entonces teníamos aquí... Era 10, ahí era 10. Y acá era 250. 250. Ajá. Ajá. Y abajo es 42. Y 480. Perfecto. Y entonces, ustedes calcularon reducción absoluta de riesgo, pero podríamos empezar como en los 80s. En los 80 se hablaba de la P que fuera estadísticamente significativa. No sé si te tocó, Alan Martínez, todavía eso, o sea, de que había mucha gente, ay, es que la P salió significativa. Sí, 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 sí. Sí, todavía te tocó así alguien que hablaba de eso. Ya no se utiliza eso, porque por ejemplo, si yo encuentro aquí que la P es estadísticamente significativa, como en este caso, que decimos que la chi cuadrada es de 0.02, que el valor de P es de 0.02, ¿qué diría? Diría que uno es mejor que otro. ¿Sí? Solo hay diferencia entre uno. Que hay diferencias estadísticamente significativas, pero no Pues no. sabría decir si es A mejor que Exacto. B. No podría decir nada. Exacto. Entonces, por eso es que ahora se han intentado hacer otras cosas. Si es un ensayo clínico, yo tendría que hacer el riesgo relativo, que en español sería la razón de riesgos. Y en este caso fue de 0.47. ¿Qué significa este 0.47, Lau? Pues indica que que realmente no hay una, o sea, que la diferencia es mientras más se acerque a uno, mayor hay diferencia en favor de digamos, el fármaco estudiado o el fármaco expuesto. Okay. Y mientras más se acerque a cero, pues quiere decir que no hay diferencia en favor de ninguno. Ay, no. Acuérdate cómo es esta escala de riesgos. Tenemos esta tabla. No, uno es ni a favor ni en contra. 0 es a favor y, o sea, y más de 1 es en contra, ¿no? O al revés. No, es el riesgo habitual de tener ABC, ¿no? Es lo habitual. El riesgo habitual. ¿Cuál es el riesgo habitual de tener EBC en este caso? Alan, ¿cómo lo sacarías? El riesgo habitual, no, la verdad no sé. ¿No? Usted, tendría que ser que en base a la población, ¿no? Aquí, en el de este estudio. Reportado. No, en el de este estudio. ¿Cuál sería el riesgo habitual? Bueno, el riesgo habitual sería sumar 52, o sea, 10 más 42 es igual a 52, ¿entre cuántos? Entre los 500, Entre el ¿no? total de la población, 730, Ajá. ok. Eso es el riesgo habitual. Eso es lo que salió ahí. ¿Cuánto es 52 entre 782? El riesgo de tener EBC en ese grupo es de... Es 0.6, 0.66. El riesgo de tener EBC es de un 66%. ¡Ay! 0.66, ajá. ¿Sí? No, es 0. Es 0.066. Ok. Entonces nosotros diríamos que el riesgo de tener EBC en esa población es de un 6%. Exacto. O de un 7%. ¿Sí? Ese es el riesgo habitual. No por el medicamento, sino lo que pasa. ¿Sí? O es igual a un 6%. ¿Sí?
¿Hasta aquí vamos bien, Alan? Sí, es que me confundí con lo de la relative risk y razón de riesgo, lo vi como razón de momios. Ok, es lo mismo, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, relative risk y razón de momios no son la misma medida, ¿no? Sí, es lo mismo cuando la N es muy grandote, relative risk y odds ratio son exactamente igual. Incluso cuando las muestras son muy grandes, hasta como tú dices, relative risk and odds ratio and hazard ratio could be the same. Ok, va. Riesgos relativos, razones de momios, híbrido de riesgo, con N muy grandes da lo mismo. Con N chiquitas, OR explota más que con riesgos relativos. Pero entonces aquí ya tenemos qué significa esto de que sea un 1, ¿ok? El 1 diría que no hay diferencias entre la exposición. Es decir, que los dos tienen un riesgo habitual, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo lo podría obtener? Bueno, pues imagínate aquí que en lugar de que estos 52, voy a intentar hacer el riesgo de 1, ¿sí? Que estos 52, aquí tú tendrías la mitad de 52, voy a poner aquí 26 y 26, ¿sí? Entonces, aquí 26 y 26 va a ser igual a 52, ¿sí? Y entonces a la hora que calculo, el valor de P es estadísticamente significativo, pero mi riesgo relativo va a ser de 1 punto y cachito. Claro, habría que mover aquí los números de acá, ¿no? Pero eso es más o menos lo que significa el 1. El 1 significa que no hay diferencias entre los grupos. Pero, ¿qué tal que ahora el riesgo es menor en el grupo de los que tomaron el medicamento? ¿Sí? Porque ahí nada más hubieron 10 casos. Y en el grupo que no tomaron los medicamentos hubieron 42 casos. Entonces, esto obviamente es un factor de protección. Entonces, todo lo que se va a un lado a este lado de la pantalla, hacia el 0, todo lo que tiende a ir al 0, hasta acá. Claro, el concepto 0 es un concepto muy cercano al infinito, ¿no? Porque nosotros como médicos decimos, es que no hay nada, todo tiene riesgo, todo lo que pueda pasar tiene riesgo. Y sería igual que el concepto de infinito, ¿sí? O sea, no hay un riesgo máximo. Entonces, todo lo que vaya hacia acá, por ejemplo, 0.8, ¿sí? Sería una reducción del 20%. Exacto. Y 0.7. Sí. Y 0.7. Del 30%, etc. Y Entonces, digamos que en este caso hay una reducción de 0.53%, del 53%. Claro, porque tengo 0.478. Bravo. Muy bien. Entonces, para empezar, la media me dice que el medicamento funciona 0.478, que tú lo podrías poner como reducción de riesgo relativo, como ¿qué dijiste? 53. 53% de reducción de riesgo. O lo que pusieron ellos, que era una diferencia de riesgos entre uno y otro de 4.2. Todas estas medidas son iguales. Todas son maneras de interpretar los riesgos. Pero ahora lo que decimos es que vamos a evaluar el intervalo de confianza. ¿Y qué habíamos dicho que era el intervalo de confianza, Lau? O sea, el intervalo de confianza es el valor de la media multiplicado por el error tipo alfa, la z de alfa, y por el error estándar de la media. Y en médico, Alan, eso fue en matemático, pero en médico... La variabilidad, o el rango más bien, de la media, de los valores de la media con respecto al valor real de esta. Claro. Que en este caso sería 4.2. Este fue lo que salió en el estudio. 0.47 fue lo que salió en el estudio. Pero si y yo el rango pasar del estudio a la realidad, lo tendré que multiplicar por el azar y lo tendré que multiplicar por el error provocado por el muestreo. Y entonces vamos a ver de cuánto va el intervalo de confianza. Aquí está, ¿no? De 0.24. De 0.24. 93. ¿A cuánto? 0.93.
Ahora, ¿qué opinarían? ¿Le daban o no le daban el medicamento? Pues es muy amplio, Usted, no, porque los dos, o sea, el rango está del lado de a favor. O sea, a mucho favor, punto 24, que es una reducción de un 80%, y el otro es a favor con una reducción mínima de un 7%, pero de todas maneras a favor. Sí, o sea, aquí es el médico que dirías, bueno, como que te puede hacer mucho bien, como que te puede... Daño no te va a hacer. ¿No? O sea, dices, Pero- exacto, daño no te hace. Yo creo que eso está buenísimo. Daño no te hace y siempre te va a ofrecer una ventaja, aunque sea chiquita, Exacto. ¿sí? Pero ¿qué pasaría si ya no, si esa ventaja, si quitamos esa ventaja chiquita? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, le voy a quitar este 10, le voy a quitar este 10 y lo voy a poner en, ¿qué les parece? En 20. Y le regalo 10 pacientes acá. ¿Sí? Aquí este 42 lo voy a convertir a 32 y le regalo 10 pacientes acá. Ok, ¿qué creen que va a pasar? No, ya la ventaja es menor. O sea, Uno, su el valor de ventaja, P ya es no significativo. sí. Sí, ¿no? Y ahora vamos a ver los intervalos de confianza. ¿De cuánto salió el intervalo de confianza? Bueno, primero la media, ¿verdad? Punto 24 a punto 93. Y aquí está saliendo de punto 30 a 1.21. O sea, ya no, ya tienes la posibilidad de que no te dé beneficio. Entonces, ahora sí que le dirías. O sea, la media es de punto 6. Con esta todavía podría recomendar el tratamiento, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ujú. Pero el intervalo de confianza va de punto 3 a 1.21. El intervalo de confianza va de 0.3 a 1.21. 1.21. ¿Cómo cambiaría ahí o sea, ¿se opera o no se opera? Es que aquí no te puedes asegurar que te dé protección. De hecho, el pasarse del 1 quiere decir que causa un efecto Puede ser secundario. que lo dañe. Puede Puede ser ser que que lo dañe. dañes. ¿Operarías Entonces, o no no es... operarías, Alan? Con esto. ¿eh? ¿Se opera o no se opera? Hay posibilidad de que lo dañe. ¿Lo operaría? O sea, tendrías que valorar cuáles son los riesgos y los Aquí están ya. beneficios. Ya aquí está el riesgo. 0.3 o te daño 1.21. ¿Le darían el medicamento? ¿O dirían, bullshit, patrañas? Ese medicamento no sirve. Vitamina D para COVID. Ivermectina para COVID. No, no te lo tomes. ¿Me explico, Alan? Alan. No le das ningún beneficio. Ajá. Entonces lo que decimos es, este medicamento no se asocia con un beneficio. ¿Sí? Este medicamento no se asocia con ningún beneficio. Puede ser que yo si incremento mi intervalo de confianza del 95%, si incremento mi N, este intervalo de confianza disminuya. Entonces, voy a hacer que tenga más pacientes, 100 pacientes. Perdón, doctor, una disculpa. Voy a checar, me parece que ya vamos a empezar. Sí, nos vemos. Ahorita regreso. Gracias. ¿Sí? Puede ser que yo incremente mi N y esta N haga que disminuya el intervalo de confianza al 95%. Y entonces, ahora sí, ¿le darías el medicamento o no le darías el medicamento, estimada? No, es que aquí sí está demostrando que el intervalo de confianza entre punto 48 a punto 75 es un intervalo a favor, o sea que el medicamento de todas le da beneficio al paciente. ¿Sí?
Entonces, ahora sí, con este intervalo de confianza, sí se reduce, pero ahora hay que ver qué tanto se reduce. ¿Ok? De punto 48 a punto 75. O sea, Exacto. entre un 25% a un 50, más de 50% Así es. Pero de aquí beneficio. lo que tendrías que evaluar es la diferencia de riesgos. Y entonces la diferencia de riesgos significa que el medicamento solamente te va a servir solamente te va a disminuir 2.47 el riesgo habitual. Puede ser que te reduzca un 3.3 o un 1.46. ¿Ya viste? Sí, es poquita, sí, es poquita el beneficio. Entonces, ahí con un beneficio tan poquito, quiere decir que probablemente la diferencia que nosotros obtuvimos aquí sea estadísticamente significativa, pero no sea clínicamente significativa. Entonces, por eso es que es sumamente importante hacer estas evaluaciones con las distintas etapas de reducción de riesgo. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora sí. ¿Sale? Y entonces, tenemos esta parte de acá, ¿sí? Que ahora vamos a tener que interpretarlo. ¿Cómo interpretarías los intervalos de confianza del 95? O sea, es que para que, aunque en el caso de que haya diferencia estadística significativa, el intervalo de confianza no debe sobrepasar la línea de efecto, o sea, no debe pasar el 1. O es a favor, tiene que estar entre 0 y 1. Muy Si bien. pasa de 1, entonces quiere decir que está en contra, entonces ya no es, ya no, o sea, ya no es efectivo. Ok, entonces, tocar el 1 es malísimo, ¿no? Que el intervalo de confianza toque el 1 significa que a veces puede dañar y a veces puede mejorar. Muy bien. Exacto. Pero a veces, con el tamaño de muestra suficiente, lo que voy a hacer es que esto sea estadísticamente significativo. O sea, si yo incremento mi tamaño de muestra, yo puedo hacer que esto mejore, como vimos en el ejemplo. ¿Sí? Ok. Después dice, las diferencias relevantes clínicamente. Sí, o sea, se tiene que establecer un beneficio mínimo. O sea, tú decir para que esto tenga una utilidad, pues tiene que tener un beneficio mínimo de mejoría. Por ejemplo, si mi porcentaje de infecciones es del 5%, pues tengo que tener por lo menos entre 5 y 10%, pues tengo que tener más del 10% de mejoría o más del 20% para que realmente digas, darle antibiótico les está dando mejoría. Entonces sí se necesita establecer un beneficio mínimo necesario. Ese Ahora, es si el beneficio es en mortalidad o invalidez, bueno, ahí sí que es, pues, eso sí tiene mucha importancia, ¿no? Porque ahí va a depender la calidad de vida o la vida del paciente. Sí, pero también la tenemos que contrastar con las probabilidades de morirnos hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, eso es así como que muy importante. Es decir, yo de antemano, antes de que empiece a hacer las comparaciones, yo tengo que tener el qué tanto quisiera yo ayudar, qué tanto quisiera tener de seguridad, de cuál es el beneficio mínimo que podría tener este medicamento, a lo cual es el cálculo de tamaño de muestra, lo cual está dentro de las hipótesis. ¿Sí? Muy bien. Y después tienes esto de aquí. Bueno, aquí no hay diferencia estadística y lo que estamos viendo es que el intervalo de confianza está pasando la línea de efecto hacia daño, o sea, tiene una parte hacia beneficio y una parte hacia daño. Entonces, Aquí la diferencia que vimos es que hace ratito ajá, veíamos que no tenía que tocar el 1, ¿te acuerdas? sí, Pero exacto. el 1 Aquí, era bueno, para, el 1 era para cuando estoy asumiendo riesgo relativo. En este sí, caso que estoy asumiendo reducción absoluta de riesgo,
El cero, Ujú. el cero se constituye con lo que no tiene que tocar ese intervalo de confianza 95, porque el cero Ujú. es la reducción absoluta de riesgo. Si algo no me reduce nada de riesgo, entonces diría, ¡wow! Pero no tan solo eso, sino que además de que no reduzca nada de riesgo, también puede hacer que lo que suceda es que me provoque más daño. Es decir, si tengo una reducción absoluta de riesgo, lo que me va a provocar es que me va a dañar, ¿sí? Sí. Entonces, es esto que está diciendo. Cuando la reducción absoluta de riesgo tiene valores negativos, va a ser de daño, y cuando tiene valores positivos, es de beneficio. ¿Qué tal ahora este ejemplo? El caso hipotético 2. Eh, lo que pasa es que dice, hay diferencia estadística, pero no hay beneficio. Uh-huh. Aquí la cosa es que creo que ¿cómo se llama? La imagen no está de acuerdo con lo que está diciendo. Porque Ok. tendría que estar esta curva del otro lado, ¿no? En el Entonces lado. vamos a ponerlos como nosotros nos gustaría. Entonces, Ajá. la media sería de 4.2 de reducción de De EBC, riesgo. del Ujú. EBC. El medicamento me reduce un 4.2% el EBC. ¿Qué te parece? Me reduce, o sea, si yo le doy a tomar el medicamento, me va a reducir un 4.2% la presencia de EBC, que habíamos dicho que era de un 6%. Ujú. O sea, el riesgo que tengo yo habitualmente es de un 6% de tener EBC. Si me tomo el medicamento, ¿a cuánto me va a quedar? Pues se supondría que debería quedar en 2.4, ¿no? En 2.8. 1.8. ¿Cierto? Es decir, 6 menos Sí, 4.2 es igual a 8 más 2, 1. ¿sí? 2 más, ¿sí? Sí, Ok. 1.8. ¿Sale? De riesgo, eso está padre, ¿no? O sea, sí se reduce a 1.8, bueno, no es muchote, pero sí el riesgo es mucho menor. Ahora, ¿cuánto sería el intervalo de confianza en el mundo real? ¿Por qué en el mundo? De punto. Porque pues no se lo toman, porque pasan un montón de cosas. Ajá. Sería de 0.9 a 7.5. De 0.09, sí. Entonces, ¿cuánto me quedaría el intervalo de confianza aquí? El menor. 6 menos 6.09 quedaría en 5.1%. Ajá. ¿Qué te parecería? De 6 a 5.1. Mm, Esto quiere decir que hay diferencia estadística, pero no hay beneficio. no hay beneficio. Sí, es casi el mismo efecto. El beneficio es pequeñitito. Entonces, puede venir alguien a venderte un producto Sí. y en el producto que te vende te dice, claro, fue estadísticamente significativo, pero no está diciendo absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? Y el otro grupo de 7.5, bueno, pues Sí, ahí. porque aquí ellos, sí, aquí ellos pidieron un 3% de reducción como beneficio mínimo necesario. Así es. Entonces, sí, efectivamente eh, no es significativo. Exacto. Entonces, ¿por qué? Bueno, Porque no ellos es decían que el beneficioso. medicamento tenía que mejorar un 3%. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues no, o sea, el medicamento no siempre, a veces sí, a veces no. Este 5.1, bueno, pues sí, ¿no? Aquí sí no tiene ningún problema. Ujú. O sea, el 7.5, perdón. Sí, no tiene ningún problema. Ese sí, pero ese es en el mejor de los casos. Ujú.
¿Ok? Ok. Y ahora, caso hipotético 3. ¿Qué dice? Hay diferencia estadística y hay beneficio. Ajá. Y esto, bueno, el intervalo de confianza no atraviesa la línea de efecto. Ahora, pero cuál es lo que estamos buscando? ¿Cuándo buscamos de efecto para decir que sí sirve? Para decir que sí sirve, aquí están buscando el 0.5%. Exactamente. Entonces, este sería mi umbral del beneficio a priori. Ajá. Mi umbral de beneficio a priori. ¿Ok? Entonces, Sí, yo digo, para que el medicamento funcione, debe de tener una reducción absoluta de riesgo de un 0.05%, 5. Ujú. que sería igual a 5%. Y este Ujú. medicamento, perdón, 0.05%. Y este Y este medicamento, va de claro, a 7.5, exacto. con una reducción absoluta de 4.2. Con una media de reducción de 4.2. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, yo tengo que establecer, antes de empezar todo este rollo, yo tengo que establecer cuáles son estos puntos de corte a priori. ¿Ok? Y entonces, Grade lo que hace es que utiliza estas puntuaciones para poder hacer las recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si para la próxima ocasión evaluamos de tarea una de recomendaciones para oseltamivir para ver cómo lo ve Grade y para ver cómo mide esos intervalos de confianza del 95%? ¿Sale? De oseltamivir Sí. para la influenza. No, no, no. Los medicamentos para el COVID-19. Ah, Los medicamentos para el COVID-19 que vienen en las guías ITSA. Si quieres, ahorita en un momento más se los mando. sí. Para que evaluemos cuáles son estos intervalos de confianza y qué también funcionan. Porque hay muchos que son Uh-huh. clínicamente significativos, como el remdesivir, pero no son estadísticamente significativos, pero no son clínicamente significativos. ¿Sí? O sea, no, sí, lo que estábamos viendo ahorita, Lo ¿no? que estamos viendo ahorita. Entonces, alguien que no le sepa los intervalos de confianza podría recomendar remdesivir cuando no tiene un efecto real. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Okay. lo analizamos para la próxima ocasión. ¿Sale? Sí, claro que sí. Bueno, Bueno, nos vemos, Laurita. sí, hasta luego.